dirigente, no. En el contexto de la República está bien que todos nos movilicemos, pero vamos a conocer las causas reales por las cuales se produce esta masiva marcha de trabajadores, ¿no? Que esto es un dato clave, Julia. Así es, porque para el gobierno nacional y sobre todo considerando la última conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri, el empleo está creciendo, la inflación estaría bajando con el compromiso de que baje, no hay paritarias con techo, de hecho se ha remarcado de parte del gobierno nacional que hay paritarias libres e incluso que los jubilados van a ganar más, con lo cual con este diagnóstico realmente parece que hay dos Argentinas, hay dos miradas muy distintas. Acá en primer lugar lo que propongo es revisar qué está pasando con el empleo. En primer lugar, enero 2018 fue uno de los meses claves en materia de despidos. 6.639 entre despidos y suspensiones, con algunos conflictos que acá en C5N hemos cubierto enormemente. FANASUL, SENASA, INTI, CONICET, los azucareros de los ingenios salteños, y podría seguir la lista solamente de los trabajadores despedidos en enero. Ahora, quiero irme a los datos oficiales, ¿no? Porque obviamente los relevamientos de despidos son siempre relevamientos privados, alternativos. El Estado no dice hubo tantos despedidos. Lo que dice el Estado es cómo varió el empleo en el sector privado, en el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Y si uno mira desde noviembre de 2015 hasta noviembre de 2017, que es el último dato que tenemos disponible, 2 años exactos, el crecimiento fue de 0,1%. No es 0,9 y casi 1%, es 0,1, estamos más cerca del 0 que otra cosa. Estos son datos incontrastables, son datos del Ministerio conducido por Jorge Triaca. Y quiero mostrar el segundo dato que también ha generado muchísima discusión, que tiene que ver con una de las razones de creación de empleo, entre comillas, durante esta etapa, tiene que ver con la aparición de una gran cantidad de monotributistas, ¿no? Personas que facturan, que no es que están en relación de dependencia. Una gran parte son monotributistas sociales. Son 191.000 nuevos monotributistas, de los cuales 80.000 son sociales, es decir, son los que menos ingresos perciben. Trabajo precario, estás diciendo vos de otra manera un poco más sutil y elegante. De eso se trata. Y te digo un dato más. Los que eran beneficiarios del programa Argentina Trabaja pasaron a ser monotributistas por decisión del gobierno nacional. Eso agrandó esa cifra, y esos no fueron nuevos trabajadores que consiguieron empleo, esos ya tenían empleo en el marco de Argentina Trabaja y ahora aparecieron contabilizados como monotributistas. Y hubo otra cuestión en el marco de la asignación universal para monotributistas, que yo siempre dije fue una decisión acertada extenderla hacia los monotributistas, generó que muchísimos se dieran el alta en el monotributo para poder percibir el beneficio, pero no generó una creación de empleo. Pero no es un empleo genuino, digamos. Es un poco virtual, ficticio. Con lo cual acá también estamos escondiendo empleo precario, pero una gran cantidad de personas que sencillamente están anotadas en monotributo. Vos pensás que esto monotributo lo inventó en la década del 90 Cavallo. Tal cual. Y siguió, y benefició enormemente una enorme cantidad de empresas, sobre todo las grandes, que era la famosa figura del proveedor. Cantidad de empresas periodísticas también, ¿eh? Cantidad. Ahí está el tema. Cantidad que aprovecharon esto y eran todos proveedores. El monotributo es una forma de tercerización laboral encubierta también. Hay una gran cantidad de trabajadores que en realidad trabajan para empresas principales, empresas grandes a las cuales los tercerizan facturando. Y una gran parte además en el Estado. Ahora, lo que me quiero concentrar es en esto, que recién lo mencionaba Mariano Martín muy bien, en relación a lo que dijo Iván antes de dividir un poco quiénes fueron y quiénes no fueron a la marcha, pero hacer el análisis de acuerdo a quiénes arreglaron ya 15% o estarían por arreglar, que es el tope que puso el gobierno en paritarias, y quiénes no. Acá tenemos a José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, precisamente el que mencionaban, 15% sin gatillo. Tenemos a Pandolfi, de Tintoreros, que con vos, Antonio, hemos hablado, y Alejandro Poli, de Remisero. Olvídate, este es un trucho que no tiene nombre. Pero este no tiene nombre, tiene intervenir la obra social, usufructó un gremio, cambió el nombre del gremio. A ver, tiene causas penales, la obra social de él la maneja Néstor Lorenzo, que es el mismo que estaba con la efedrina. O sea, es un... A ver, son sindicatos que no tienen representatividad. Son sindicatos que permiten que el gobierno diga, ya hay 3 sindicatos que negociaron 15. Y tenemos... Cerré con los muchachos del barrio. Tenemos la incógnita con 2 grandes, en este caso, sindicatos. En realidad lo de comercio de incógnita ya casi que estamos confirmándolo.
¿sí? Cavalieri firma 15% y tenemos Moser de Luz y Fuerza. Ahí ya tendríamos dos mojones de grandes sindicatos que además, de nuevo, como decía Iván, previamente, no casualmente están coincidiendo con dirigentes sindicales que no estuvieron hoy. Pero Cavalieri y Luz y Fuerza, en la época del Escano, siempre fueron funcionales. O sea, Cavalieri, después del gobierno de Alfonsín, fue después del Teatro San Martín, allá por el 89, fue funcional al gobierno de Menem, funcional a De la Rúa, funcional a Kirchner, que no lo quería mucho, funcional al gobierno de turno. Históricamente es un funcional. Comercio es el primero firma de los convenios colectivos de trabajo. Vamos a ver. Firma todo. Bien, vamos a ver ahora, recién mostramos el escenario paritario que el gobierno quiere, el que el gobierno necesita, ¿no? Ahora vamos a ver quiénes son los que, yo diría más cronológicamente, vamos a ver primero a Palacio y luego a Baradel, pelean por cruzar, por romper ese techo del 15%. Digo cronológicamente porque, bueno, la paritaria de bancarios en general tiene que ver con el comienzo del año y es una paritaria testigo, clave, porque es un sector muy dinámico de la economía, muy rentable como es el sector financiero y es muy grande además. En segundo lugar, Baradel, para lo que es docentes de provincia de Buenos Aires, es una paritaria testigo para el conjunto de los docentes del país, pero además para los estatales. Lo hemos dicho muchas veces, la gran mayoría de los trabajadores estatales en Argentina son docentes. También hay judiciales, también hay trabajadores de salud, pero lo que negocien los docentes, sobre todo vinculados a Baradel, van a generar un piso, un valor de referencia. Y después, sí, los que también asistieron el día de hoy, que en declaraciones muy concretas se opusieron al techo de 15% de paritaria. Tenemos a Hugo Moyano, a Schmidt y a Plaini de los Canillitas, por mencionar algunos. Hay una gran cantidad de dirigentes que estuvieron hoy y que también se expresaron, ¿no? Vamos a la última placa porque quiero poder cerrar con una discusión que a mi criterio es la que se debe abordar, es la más abstracta, la más difícil de plantear, pero que muchos han intentado referirse a lo largo de los discursos. Lo que vemos acá es la distribución funcional de ingreso en términos técnicos, pero en términos más llanos es cuánto se llevan los trabajadores de la torta, de lo que se produce, el Producto Nacional Argentino, cuánto se llevan los trabajadores y cuánto el capital, los empresarios, por decirlo de alguna manera. Y tenemos del 2002 al 2016. Precisamente vemos que el punto de partida es bajísimo, 25%. De hecho, así quedó después de la crisis de convertibilidad. Esto es 2002, ¿no? 2002 me está diciendo. Efectivamente, 2002, 25, en realidad es 2003, 25,4, 2002 ahí nomás, de todas maneras. 50% desocupados había. 50%, efectivamente. Y lo que quería plantear es que esta salida de la convertibilidad terminó en una distribución 70-30. Sí. Terminó en un retroceso fenomenal de lo que en algún momento el peronismo planteó como el 50-50, el 50-50, que uno después puede discutir si es una utopía o si efectivamente es algo que existió, pero realmente se cayó al 25%. Hubo un aumento interesante durante la etapa de los gobiernos kirchneristas con sus altibajos. Se llegó, por ejemplo, al 34,9% en 2009. Estos son datos de Basualdo, de Cifra CTA, quiero mencionar la fuente. Se llega en 2015 al 37,4%, es decir, también es interesante que se roza el nivel del 40%, es muchísimo el crecimiento de la participación de los trabajadores en el ingreso, y solamente en un año ya se cae a 34,3%. Es decir, 3 puntos en participación de los trabajadores del ingreso en un año. Todavía no tenemos qué pasó en 2017, la síntesis la tendremos seguramente dentro de poco, pero se siguió cayendo posiblemente, no tan pronunciadamente, pero se siguió cayendo. Esta es la discusión de fondo. ¿Cuánto se llevan los trabajadores? ¿Cuánto se llevan los empresarios o el capital? Y en definitiva, la puja se da en esos términos.